Mi propia hija azotó las facturas frente a mí y me dijo que pagara el alquiler o me largara de la casa que compré hace 20 años. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí, pero permanecí en silencio. Ella no tenía idea de que las escrituras todavía estaban a mi nombre, ni de que una sola decisión podría poner su mundo patas arriba. Mi nombre es Roberto, y esta es la historia de cómo la traición en mi propia cocina me llevó a vender la misma casa en la que vivía mi hija. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima historia familiar que te dejará sin palabras. La miré, a esa niña que una vez cargué sobre mis hombros por los senderos del monte, la que solía rogarme que le comprara un helado después de la misa del domingo. Ahora su rostro estaba tenso, impaciente, como si yo no fuera más que una carga que se había visto obligada a arrastrar. Ricardo se movió incómodo en su silla, pero no dijo una palabra. Nunca lo hacía cuando se trataba de esto. «Te pago todos los meses», dije en voz baja. Mi voz me sonaba extraña, fina y desgastada. «No es suficiente», me espetó ella. «Los impuestos están subiendo. El seguro es más alto. Te sientas aquí todo el día viendo la televisión mientras nosotros trabajamos para mantener este lugar a flote. No es justo». Quise decirle la verdad en ese mismo instante, que la casa en la calle de los Robles, en esta ciudad, el mismo techo sobre su cabeza, era mío, que había firmado las escrituras en el año 2004, después de ganar $2 millones en un billete de lotería del que nunca le conté a nadie, que cada cheque que le entregaba para el alquiler era solo dinero moviéndose de una cuenta a otra. Una farsa que mantuve viva para mantener la paz. Pero las palabras se atascaron en mi garganta como ceniza. En cambio, asentí lentamente como si estuviera de acuerdo, como si ella tuviera razón al tratarme como un inquilino en mi propio hogar. Mis manos temblaban ligeramente mientras doblaba la factura y la guardaba en el bolsillo de mi camisa. Los ojos de Patricia se entrecerraron. «Entonces, ¿qué vas a hacer, papá? ¿Puedes pagar o necesito empezar a buscar un lugar nuevo para ti?» El aire en la cocina se sentía pesado. Ricardo se aclaró la garganta y miró el reloj, murmurando algo sobre la necesidad de llegar a la oficina. La besó en la mejilla y se escabulló, dejándonos a los dos mirándonos al otro lado de la mesa como extraños, unidos por la sangre. Pero nada más. Me obligué a ponerme de pie. Mis piernas se sentían débiles, pero lo suficientemente firmes para llevarme por el pasillo hasta mi habitación en la planta baja. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, el eco de sus palabras dando vueltas dentro de mi cabeza. «Paga el alquiler o vete». Sobre el escritorio junto a la ventana yacía la vieja fotografía de Margarita, mi difunta esposa, sonriendo bajo la luz del sol de un verano lejano. La tomé y susurré tan bajito que apenas podía oírme a mí mismo. «No sé dónde nos equivocamos, Margarita. Tal vez di demasiado. Tal vez fallé en enseñarles lo que significa el respeto». A través de las paredes delgadas podía escuchar a Patricia moviéndose por la cocina, el golpe de los gabinetes, el sonido de sus tacones contra el piso. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia la calle tranquila bordeada de árboles, que apenas comenzaban a cambiar de color para el otoño. Un hombre solo puede aguantar hasta cierto punto antes de que algo dentro de él se rompa. Abrí el cajón y saqué un sobre blanco sencillo con una tarjeta de presentación adentro. «Tomás, de la inmobiliaria local». Sus palabras de la semana pasada resonaban en mis oídos. Esa casa podría venderse fácilmente por $720,000, tal vez $760,000. El mercado está muy activo ahora mismo. Sostuve la tarjeta entre mis dedos, frotando los bordes como si fuera un salvavidas. Mi hija pensaba que me tenía acorralado, que yo era impotente, un anciano con nada más que una pensión y un lugar cada vez más pequeño en la mesa. Pero ella no tenía idea de que el suelo sobre el que estaba parada era mío. Deslicé la tarjeta de nuevo en el sobre, cerré el cajón y respiré hondo. No respondería a su ultimátum hoy, no con palabras. Cuando llegara el momento,
Mi respuesta resonaría más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera imaginar. La mañana transcurrió con un peso sordo presionando mi pecho, del tipo que hace que las horas se estiren más de lo que deberían. Me moví por la casa como una sombra, cada paso pesado con pensamientos que no podía sacudirme. El olor a café todavía persistía en el aire, mezclado con el leve aroma a cloro de los pisos. Patricia insistía en fregar cada sábado. Mantenía la casa impecable, como si el brillo de los mostradores y los pisos de madera pulida pudieran cubrir las grietas que se extendían a través de la familia que vivía dentro. Valentina bajó las escaleras con su mochila colgada de un hombro, su largo cabello castaño recogido en una coleta desordenada, y su voz suave cuando me dio los buenos días. Ella era la única que todavía me saludaba como si yo importara. Se sirvió un tazón de cereal y se sentó frente a mí en la mesa, sus ojos curiosos pero cautelosos, como si supiera que algo había sucedido. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó entre bocados, su voz cargando esa mezcla de preocupación y cautela, la que usan los jóvenes cuando saben que la verdad podría ser más pesada de lo que pueden manejar. Le di la misma sonrisa que siempre le daba, la clase que trataba de ocultar más de lo que revelaba. Estoy bien, mi amor, solo un poco cansado. Ella inclinó la cabeza, estudiándome por un momento más. Luego asintió como decidiendo no presionar más. Habló sobre sus clases en la universidad estatal, sobre el proyecto en el que estaba trabajando con sus compañeros de cuarto, sobre un profesor que parecía decidido a hacerle el semestre miserable. Escuché, asintiendo, ofreciendo pequeñas palabras de aliento. Todo el tiempo mis pensamientos estaban en otra parte, dando vueltas alrededor del ultimátum que su madre me había dado. Cuando terminó su desayuno y se levantó para irse, me besó en la mejilla. «No dejes que mi mamá te estrese demasiado», susurró antes de apresurarse a salir por la puerta. Sus palabras dolieron, no porque fueran crueles, sino porque revelaban cuánto veía, cuánto entendía sobre la tensión en esta casa. La puerta principal se cerró y el silencio regresó pesado y asfixiante. Me senté a la mesa durante un largo rato, mirando las facturas dobladas en mi bolsillo, hasta que escuché el coche de Eduardo detenerse en la entrada. El sonido de sus botas en los escalones me llenó de pavor. Eduardo no era como su hermana. Era menos agudo, menos organizado, pero igual de hambriento. La puerta se abrió sin llamar y él entró a grandes zancadas en la cocina, su ancha figura llenando el marco de la puerta. Su esposa Lucía lo seguía, callada como siempre, sus ojos moviéndose nerviosamente de mí al suelo. «Papá», dijo Eduardo, aplaudiendo como si estuviera a punto de cerrar un trato. «Tenemos que hablar». Me preparé. Su tono era demasiado casual, demasiado forzado. Se sentó frente a mí y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Sabes que las cosas están difíciles en el trabajo. La empresa de transporte no va bien, los contratos se están secando. Solo necesito un poco de ayuda para pasar el mes». Hizo una pausa, esperando mi reacción. No le di nada, solo silencio y una mirada firme. Frunció el ceño, luego insistió. $5,000 deberían cubrirlo, solo hasta que llegue el próximo envío. Siempre has ayudado antes. Lucía se movió incómoda. Sus manos retorcían la correa de su bolso. Parecía que quería hablar para suavizar su petición, pero se quedó callada. «Eduardo», dije lentamente, mi voz baja y uniforme. «Eres un hombre adulto con una familia propia. Necesitas resolver esto sin apoyarte en mí cada vez». Su mandíbula se tensó. Pensé que la familia se suponía que debía ayudarse mutuamente. ¿O solo te importa Valentina ahora? El golpe cortó profundo, pero no dejé que se notara. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Te he dado más que suficiente a lo largo de los años. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. La cara de Eduardo se puso roja. Abrió la boca para discutir, pero Lucía le tocó el brazo y negó con la cabeza. Apretó los dientes. Luego se levantó abruptamente. «Bien. No me ayudes. No te sorprendas cuando todo se desmorone».
Salió furioso por la puerta, dando un portazo detrás de él. Lucía se quedó un momento, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de lástima y disculpa. Luego lo siguió. La casa tembló con el portazo y me hundí de nuevo en mi silla. Mis manos temblaban mientras me frotaba las sienes. Primero Patricia con sus demandas, ahora Eduardo con sus súplicas. Ambos rodeándome como buitres, cada uno tratando de tomar lo que podía. Me levanté lentamente y caminé a mi habitación de nuevo. La fotografía de Margarita parecía mirarme desde el escritorio, su sonrisa congelada en el tiempo. No sé qué les pasó, Margarita, susurré. No sé cómo criamos hijos que me ven como una billetera en lugar de un padre. Esa tarde, Patricia regresó del trabajo, sus tacones resonando bruscamente contra el azulejo. Al entrar en la cocina, me miró sentado a la mesa, su expresión ilegible. «Eduardo estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó secamente. Asentí. Suspiró, negando con la cabeza. No puede mantener un trabajo, no puede administrar el dinero, y luego corre hacia ti. Y probablemente le dijiste que no, lo que significa que me llamará a mí después, rogando por ayuda. ¿Ves por qué necesito que pagues más ahora? No eres el único que está drenando a esta familia. Sus palabras eran afiladas, pero había una pizca de verdad enterrada en ellas. Aún así, me negaba a ser su chivo expiatorio. Ya pago lo que pides, dije. Y me callo sobre todo lo demás. Eso debería ser suficiente. Los ojos de Patricia se endurecieron. No es suficiente. Ya no. Vas a tener que esforzarte más, papá, o haré arreglos para ti. Su amenaza quedó suspendida en el aire, pesada e inconfundible. Me dejó solo en la cocina, su perfume persistiendo como humo después de un incendio. Esa noche, Valentina regresó a casa. Me encontró sentado en el porche, mirando la luz que se desvanecía sobre el vecindario. Se sentó a mi lado, con su mochila todavía en los hombros. «Te ves cansado», dijo suavemente. Sonreí débilmente. Ha sido un día largo. Apoyó la cabeza en mi brazo, tal como solía hacer cuando era una niña pequeña. «Odio la forma en que te hablan», susurró. «No está bien». Pasé mi brazo alrededor de sus hombros, abrazándola. «No te preocupes por mí, mi vida. Concéntrate en tus estudios. Eso es lo que importa». Inclinó la cabeza para mirarme. «Prométeme que te cuidarás». «Lo prometo», dije, aunque las palabras sabían amargas en mi lengua. Los días se desdibujaron después de eso, cada uno marcado por pequeñas confrontaciones y momentos tranquilos de reflexión. Las demandas de Patricia se volvieron más agudas, las súplicas de Eduardo más desesperadas y la preocupación de Valentina más visible. A través de todo, mantuve mi secreto cerrado bajo llave, las escrituras de la casa, escondidas en una carpeta al fondo de mi cajón, esperando el día en que las necesitaría. Una noche, después de que Patricia se hubiera ido a la cama y la casa estuviera tranquila, me senté solo en mi habitación con la carpeta abierta en mi regazo. Los papeles dentro estaban crujientes, la tinta clara, mi nombre impreso audazmente en la parte inferior. Roberto Martínez, propietario. Tracé las letras con mi dedo, el peso de la verdad presionando sobre mí. Pensé en Margarita, en la promesa que le hice antes de que falleciera. Le dije que cuidaría de los niños, que me aseguraría de que tuvieran todo lo que necesitaban. Había cumplido esa promesa tal vez demasiado bien. Les había dado tanto que ya no me veían como un padre, solo como un recurso para ser explotado hasta que me secara. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Cerré la carpeta rápidamente y la deslicé debajo de la cama. La voz de Patricia llegó a través de la madera. «¿Papá? ¿Podemos hablar?» Dudé, luego le dije que entrara. Entró con los brazos cruzados sobre el pecho, su expresión tensa. «He estado mirando apartamentos», dijo sin preámbulos. «Si no puedes manejar el nuevo acuerdo, tal vez sea mejor si encuentras otro lugar para vivir. Hay residencias de ancianos en la ciudad que podrían aceptarte». Las palabras me golpearon como un puñetazo. No solo estaba exigiendo más dinero ahora,
Me estaba empujando fuera por completo. Me obligué a mantener la calma. He vivido en esta casa más tiempo del que tú has tenido hijos. No me voy. Me miró fijamente, con la mandíbula tensa. Ya veremos. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me senté allí en la oscuridad, mi corazón latiendo con fuerza, la carpeta escondida debajo de mi cama como un arma cargada. Supe entonces que se acercaba el momento en que tendría que usarla. A la mañana siguiente, Manuel, mi vecino de enfrente, me saludó con la mano cuando salí a recoger el periódico. Se acercó con su sonrisa fácil, un marcado contraste con la tensión dentro de mi casa. «Buenos días, Roberto», dijo alegremente. «¿Alguna vez piensas en vender este lugar? El mercado está loco ahora mismo. Las casas se están vendiendo muy por encima del precio de venta. Harías una fortuna». Forcé una risita. «Esta casa no está en el mercado». Manuel se encogió de hombros. «Solo digo, si lo estuviera estarías viendo $750,000 fácil, tal vez más. La gente está desesperada por mudarse a este vecindario». Asentí agradeciéndole, pero mi mente estaba acelerada. Sus palabras hacían eco de lo que Tomás me había dicho. La oportunidad era real. El poder era mío, escondido a plena vista mientras mis hijos me trataban como a un ocupante ilegal en mi propio hogar. Vi a Manuel alejarse, sus palabras repitiéndose una y otra vez en mi mente. Por primera vez en años, sentí una chispa de control parpadear dentro de mí. Pensaban que tenían el poder, pero no tenían idea de que la verdad estaba sentada en mi cajón, esperando cambiarlo todo. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, me senté junto a la ventana y miré las farolas proyectando largas sombras sobre el césped. Mis dedos tamborileaban contra el reposabrazos de la silla, el peso de la decisión presionando sobre mí. Sabía que la tormenta se acercaba, y esta vez no sería yo quien quedara atrapado bajo la lluvia. Me desperté antes de que saliera el sol, el peso de la noche todavía pesado en mi pecho. El sueño no había sido fácil. Y cuando llegó, estuvo lleno de sueños inquietos de Margarita parada en la puerta, su rostro lleno de tristeza, sus labios moviéndose, pero sin que ninguna palabra me llegara. Me quedé en la penumbra durante un largo rato, mirando al techo, escuchando los leves crujidos de la vieja casa hasta que el olor a café subió desde la cocina. Cuando bajé las escaleras, Patricia ya estaba allí, de espaldas a mí mientras sacaba platos del gabinete. El ruido era agudo, impaciente como todo lo que hacía ahora. Ricardo estaba sentado a la mesa desplazándose en su teléfono, su rostro inexpresivo, su corbata ya aflojada, aunque el día apenas había comenzado. Levantó la vista cuando entré, dio medio asentimiento, luego volvió a su pantalla. Patricia puso una taza de café frente a mí sin mirarme. «Necesitas avisarme para el final de la semana», dijo secamente. «Si vas a pagar el aumento o si tenemos que hacer otros arreglos». Envolví mis manos alrededor de la taza, el calor quemando mis palmas, conectándome a tierra. «Te dije que lo manejaría», dije suavemente. Finalmente se volvió, con los ojos duros. «Eso no significa nada, papá. Dices muchas cosas. Lo que necesito es una respuesta en la que pueda confiar». Bebí el café amargo y fuerte, y no dije nada más. Ella negó con la cabeza, murmurando en voz baja, y volvió a apilar platos. Valentina bajó las escaleras saltando unos minutos más tarde, con el cabello recogido, su mochila colgada de un hombro. Me saludó con una sonrisa que era como un rayo de sol en una habitación llena de sombras. Me besó la mejilla y se sentó a mi lado charlando sobre un examen que tenía en la universidad, sobre sus amigos, sobre cómo podría solicitar una pasantía en la capital el próximo verano. Asentí, escuchando agradecido por su voz cortando a través de la pesadez. Patricia la interrumpió con tono agudo. «Valentina, toma tu chaqueta. Llegarás tarde si sigues hablando». Valentina puso los ojos en blanco, pero me dio otra sonrisa antes de apresurarse a salir por la puerta. La vi irse,
la calidez de su presencia desvaneciéndose con cada paso. La casa volvió a quedar en silencio una vez que Patricia se fue al trabajo, y Ricardo desapareció en su oficina de arriba. Me senté a la mesa mucho después de que el café se hubiera enfriado, mirando las facturas dobladas en mi bolsillo. Mis pensamientos volvieron a la carpeta escondida debajo de la cama, los papeles que contenían la verdad que nadie más sabía. Por la tarde, Eduardo apareció sin avisar de nuevo. Sus botas resonaban pesadamente contra la madera dura, su voz fuerte incluso antes de llegar a la cocina. Lucía lo seguía, con los ojos bajos, sus manos aferrando la correa de su bolso. «¿Papá?», dijo Eduardo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Necesito que escuches esta vez. Esto no se trata solo de mí. Si no consigo este dinero, Lucía y los niños van a sufrir. Perderemos el coche, tal vez incluso la casa». Lo miré fijamente, sin decir nada. $5,000, insistió con la voz elevándose. «Eso es todo lo que necesito. Solo hasta que llegue la próxima carga sabes que te lo devolveré». Lucía se estremeció levemente ante la palabra pagar, como si ni siquiera ella lo creyera. Negué con la cabeza lentamente. «Eduardo, no puedo hacer esto por ti más. Has pedido demasiadas veces. Nunca son solo 5,000. Nunca es solo hasta la próxima vez. Siempre es algo nuevo». Su cara se puso roja. Sus puños se cerraron. «Así que eso es todo. Simplemente vas a dejarme ahogar». ¿Qué clase de padre hace eso? Un padre que ya dio más de lo que debería haber dado, dije en voz baja. Golpeó con el puño la mesa, haciendo vibrar las tazas de café. ¿Crees que me estás enseñando una lección? ¿Crees que esto te convierte en algún tipo de héroe? Eres solo un viejo amargado a quien no le importa su propio hijo. Lucía tiró de su manga, su voz temblando. «Eduardo, por favor, vámonos». Pero él se la sacudió, mirándome con una furia que parecía quemar directamente a través de mí. Luego, sin otra palabra, salió furioso por la puerta, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Lucía se quedó un momento, sus ojos encontrándose con los míos con una disculpa silenciosa antes de seguirlo. Me senté allí mucho después de que se fueran, mi corazón pesado, pero mi determinación endureciéndose. Cada demanda, cada insulto, cada traición solo afilaba la verdad. Nunca me verían como nada más que un recurso para ser usado hasta que no quedara nada. Esa noche, Valentina me encontró en el patio trasero, sentado en la vieja silla de jardín con la cabeza entre las manos. Acercó una silla a mi lado, sus ojos suaves con preocupación. «No entienden», dijo en voz baja. «No te ven como yo lo hago». Sonreí débilmente, aunque mis ojos ardían. «Eres joven, Valentina. Ves lo que es bueno en la gente. Ese es un don. No lo pierdas». Ella negó con la cabeza. «No es solo eso. Te veo a ti. Veo cuánto has dado. No eres una carga. Nunca lo fuiste». Sus palabras me envolvieron como una manta, calmantes pero dolorosas al mismo tiempo. Deseé que ella tuviera razón, que yo fuera más de lo que ellos pensaban, pero en el fondo sabía la verdad. Para ellos, yo era una factura por pagar, una obligación por gestionar. Cuando el sol se puso y el patio cayó en la sombra, me disculpé y entré. En mi habitación, saqué la carpeta de su escondite y extendí los papeles sobre el escritorio. La escritura con mi nombre en ella, los extractos bancarios mostrando los pagos que había hecho, el billete de lotería de 2004 amarillento pero aún legible. Prueba de todo. Tracé mi nombre con el dedo, susurrando a la fotografía de Margarita. Piensan que soy impotente. Piensan que no soy nada, pero no tienen idea. Al día siguiente, llamé a Tomás, el agente inmobiliario. Su voz era enérgica pero cálida, llevando la confianza fácil de un hombre que había vendido 1000 casas. «Roberto, elegiste el momento adecuado», dijo. «El mercado en esta ciudad está más caliente que nunca. Podemos conseguirte el mejor precio por ese lugar. $740,000, tal vez más. ¿Estás listo para seguir adelante?» Cerré los ojos.
el peso del momento presionando sobre mí. Sí, dije finalmente. Hagámoslo. Bien, respondió. Pasaré esta semana para tomar algunas fotos. La listaremos rápido. Tendrás ofertas antes de que te des cuenta. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era alivio, una liberación, un fuego quemando a través de años de humillación silenciosa. Me recosté en la silla, mirando los papeles, sabiendo que la tormenta venía. Y por primera vez en años, me sentí listo. Esa noche, Patricia me acorraló en el pasillo con los ojos agudos. Entonces, ¿decidiste? ¿Vas a pagar o no? La miré con calma, el indicio más leve de una sonrisa tirando de mis labios. No te preocupes, Patricia, todo estará arreglado pronto. Ella lo tomó como una rendición, sus hombros relajándose, sus labios, curvándose en una sonrisa de satisfacción. Se dio la vuelta y se alejó, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se estaba moviendo. Regresé a mi habitación. Cerré la puerta y miré el contrato esperando ser firmado. El bolígrafo yacía a su lado, brillando a la luz de la lámpara. Lo tomé, mi corazón latiendo con fuerza y presioné la punta contra el papel. Roberto Martínez, propietario. Roberto Martínez, vendedor. Cada letra era una victoria, cada trazo, una declaración. Cuando terminé me recosté en la silla, el peso de los años levantándose de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, respiré libremente. La tormenta venía y yo era quien la había invocado. Los días que siguieron estuvieron llenos de un extraño tipo de silencio. La calma antes del trueno. Pasé por las rutinas como siempre lo había hecho, comiendo en la mesa, caminando lentamente por el patio trasero por las tardes, leyendo el periódico en el porche mientras los perros del vecindario ladraban y los niños jugaban en la calle. Desde afuera, nada había cambiado, pero dentro de mí algo se había movido. Llevaba el secreto de mi decisión como una llama ahuecada cuidadosamente en mis manos. Patricia estaba ocupada con su trabajo en el banco y sus listas interminables de tareas. Ricardo se enterró en el papeleo para sus clientes. Eduardo seguía llamando a todas horas, sus mensajes más enojados cada vez, exigiendo que le devolviera las llamadas. Exigiendo que le diera dinero, exigiendo que recordara que era mi hijo. La voz de Lucía a veces se deslizaba en los mensajes tratando de suavizar su ira, pero las palabras eran siempre las mismas. Dejé que el teléfono sonara. Dejé que los mensajes se acumularan. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Una tarde, Valentina me encontró en el garaje clasificando cajas que no habían sido tocadas en décadas. El polvo colgaba en el aire y el leve olor a aceite y madera llenaba el espacio. Se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión curiosa. ¿Qué estás haciendo, abuelo? Solo limpiando, dije, quitando el polvo de una vieja caña de pescar que Margarita y yo habíamos usado en viajes de verano al lago, asegurándome de no dejar un desorden atrás. Frunció el ceño, acercándose un paso. ¿Qué quieres decir con que no vas a...? No te vas, ¿verdad? Me encontré con sus ojos preocupados y forcé una pequeña sonrisa. No de la manera que piensas. Solo me estoy asegurando de que las cosas estén en orden. Me estudió por un momento. Luego asintió lentamente como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Me ayudó a levantar cajas, su risa ligera cuando descubrimos viejos álbumes de fotos y recuerdos de la infancia de su madre. Por un tiempo, se sintió casi normal, casi como la familia que solíamos ser. Esa noche, después de que ella subió a su habitación, me senté en mi escritorio con el contrato frente a mí. Tomás había llamado de nuevo más temprano, diciéndome que ya teníamos interés. Una pareja joven con 2 hijos ansiosos por mudarse a un vecindario tranquilo con buenas escuelas había ofrecido por encima del precio de venta. Dijo que habría más ofertas, que podía elegir. Pero su voz llevaba la emoción de un hombre que sabía que un trato ya estaba cerrado. Tomé el bolígrafo de nuevo, trazando mi nombre en el papel, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado desde que Margarita murió.
Ella había sido el corazón de esta familia, el pegamento que nos mantenía unidos. Sin ella, las grietas se habían extendido rápidamente, ensanchándose hasta que nada se sentía completo. Me pregunté qué pensaría ella si pudiera vernos ahora, si me perdonaría por lo que estaba a punto de hacer. A la mañana siguiente, Patricia vino a mí con otra demanda. Papá, la factura de la luz está vencida de nuevo. Si no puedes pagar tu parte, no sé qué más decir. No podemos seguir cargándote. Sus palabras fueron cortantes, pero solo asentí, deslizando mi mano en mi bolsillo donde descansaba el contrato doblado. Está arreglado, dije con calma. Me miró con sospecha, entrecerrando los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que no tendrás que preocuparte por mí mucho más tiempo, respondí, manteniendo mi voz firme. Ella negó con la cabeza, murmurando algo por lo bajo, y se alejó. Ella pensó que estaba admitiendo la derrota. Pensó que finalmente iba a hacer lo que ella quería e irme en silencio. La verdad estaba tan lejos de su imaginación que no podía verla, incluso cuando estaba parada justo frente a ella. Más tarde esa tarde, Manuel desde el otro lado de la calle me llamó mientras podaba sus setos. «Roberto, ¿hablaste con ese agente inmobiliario ya? No bromeaba cuando dije que podrías hacer una fortuna. Las casas como la tuya no permanecen en el mercado más de una semana». Sonreí débilmente, con cuidado de no revelar demasiado. Podría haberlo hecho, Manuel. Veremos cómo va. Sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Bueno, si lo haces, avísame, tengo amigos buscando. No me importaría tener buenos vecinos por aquí. Mientras caminaba de regreso al otro lado de la calle, sentí una extraña ligereza en mi pecho. La decisión ya no era solo una idea. Estaba en movimiento, rodando hacia adelante como un tren en una vía que nadie podía detener. Esa noche, Eduardo apareció de nuevo. No se molestó en llamar. Simplemente irrumpió en la cocina con Lucía detrás. Su cara estaba roja, su voz ya elevada. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? Necesito ese dinero, papá. ¿Siquiera entiendes lo que me está pasando? Me quedé sentado a la mesa, doblando el periódico cuidadosamente antes de dejarlo a un lado. Escuché tus mensajes. Elegí no responder. Sus ojos se abrieron. Luego se entrecerraron con furia. Elegiste no hacerlo. ¿Crees que puedes ignorarme? Soy tu hijo. Me debes. No te debo nada, dije uniformemente. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el suave jadeo de Lucía. La cara de Eduardo se retorció de rabia. Sus puños se cerraron tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Viejo malagradecido, escupió. Después de todo lo que he hecho por esta familia, me tratas como a un extraño pidiendo limosna en la calle. Me levanté lentamente, encontrando sus ojos sin pestañear. Estás pidiendo limosna, y eso no es lo que se supone que es la familia. Por un momento, pensé que podría golpearme. Su pecho se agitaba, su cara a centímetros de la mía. Entonces Lucía le tocó el brazo, susurrando su nombre, y el fuego en sus ojos se atenuó lo suficiente para que saliera furioso en su lugar. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar las ventanas. Lucía se demoró, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurró. Él está bajo tanta presión. Asentí, pero no dije nada, y ella lo siguió afuera. Me senté de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza, pero debajo del latido había una calma constante. Cada confrontación solo fortalecía mi resolución. Cada insulto, cada demanda, cada portazo era otro ladrillo en el muro de determinación que estaba construyendo. Valentina vino a mí más tarde esa noche, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Los escuché gritando. ¿Estás bien? Sonreí débilmente palmeando su mano. Estoy bien, no te preocupes por mí. Ella se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. No me gusta la forma en que te tratan. No está bien. La miré, mi pecho apretándose tanto con orgullo como con tristeza. Eres la única que me ve, Valentina. Nunca pierdas eso.
Me abrazó fuertemente, y por un momento me permití creer que tal vez el ciclo podría romperse, que tal vez algún día ella llevaría adelante algo mejor. Pero cuando subió a su habitación y la casa volvió a quedar en silencio, me senté solo con los papeles extendidos sobre mi escritorio. El contrato firmado, la decisión sellada. La tormenta venía y yo estaría listo cuando estallara. Al día siguiente, Tomás vino con los documentos oficiales. Caminó por la casa con su cámara, tomando fotos de las habitaciones, el patio, el porche. Patricia preguntó por él, con sospecha en sus ojos, pero le dije que era un amigo ayudándome con el papeleo del seguro. Ella aceptó la mentira, demasiado atrapada en su propio mundo para cuestionarlo más. Cuando Tomás se fue, me estrechó la mano firmemente. Tendrás ofertas para el final de la semana. Te lo prometo. Lo vi alejarse conduciendo, mi corazón firme, mi mente clara. Esto ya no era solo un secreto que llevaba, era una verdad que pronto se estrellaría sobre todos ellos, innegable e irreversible. Esa noche solo en mi habitación, le susurré a la fotografía de Margarita una vez más. Casi termina, Margarita. Finalmente entenderán. Deslicé los papeles de nuevo en el sobre y lo guardé a salvo, mi pulso fuerte, mi resolución inquebrantable. La tormenta venía. Y esta vez yo era el que sostenía el rayo. La luz del sol de la mañana entraba a través de las persianas, cortando el piso en finas franjas de oro. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos, escuchando a la casa respirar. Los tacones de Patricia resonaban arriba mientras se movía por su habitación preparándose para el trabajo. La voz amortiguada de Ricardo llegaba desde su oficina mientras discutía con un cliente por teléfono. Casi podía fingir que era un hogar normal, excepto que cada sonido me recordaba que no era un padre aquí, ni siquiera un invitado. Era un inquilino esperando el desalojo. Cuando Patricia bajó, apenas me miró. Dejó su bolso en el mostrador y revisó una pila de sobres. Suspiró ruidosamente. Las facturas están empeorando, papá. No creo que te des cuenta de cuánto cuesta esta casa. La miré con calma. Me doy cuenta más de lo que sabes. Resopló y metió los sobres en su bolso. Necesitas tomar una decisión para el viernes. O pagas más o empiezo a buscar residencias. Asentí lentamente, viendo la determinación endurecerse en su rostro. Realmente creía que tenía el poder para empujarme fuera, para desarraigarme del lugar que había construido con mis propias manos. Se fue sin otra palabra, su perfume colgando en el aire mucho después de que la puerta se cerró. Valentina entró en la cocina unos minutos después, su mochila colgada al hombro. Se sirvió jugo de naranja y se sentó frente a mí. «No va a ceder, abuelo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. Se inclinó más cerca, su voz urgente. «¿Qué vas a hacer?» La estudié, la inocencia aún aferrada a ella, incluso mientras trataba de cargar con pesos demasiado pesados para su edad. «No te preocupes por mí, Valentina. Concéntrate en tus clases». Pero no parecía convencida. Extendió la mano y apretó la mía. Sus ojos brillaban. «No te mereces esto». Sus palabras me calentaron incluso mientras cortaban profundo. Después de que se fue a la escuela, me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando la pared, escuchando el silencio asentarse de nuevo en la casa. Esa tarde, Tomás llamó de nuevo. «Roberto, tienes otra oferta aún más alta que la primera. Este mercado es salvaje. Yo la tomaría si fuera tú». Acepté reunirme con él al día siguiente. El sonido de su voz me estabilizó. Esto estaba sucediendo. La casa se iría pronto y con ella, la ilusión de su control. Cuando Eduardo apareció más tarde esa noche, la ira en su rostro era más aguda que antes. Dio un portazo detrás de él y entró furioso en la cocina. «¿Papá? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Crees que ignorarme te da la razón?» Doblé el periódico y lo dejé a un lado. «Ya no te debo respuestas». «Eduardo», con la mandíbula apretada, «eres mi padre. Se supone que debes ayudarme.
¿Qué clase de hombre deja que su propio hijo se hunda? Un hombre que ya dio más de lo que debería haber dado, dije uniformemente. Lucía estaba detrás de él, retorciéndose las manos, con la cara pálida. Eduardo, tal vez deberíamos... ¡Cállate, Lucía!, espetó él. Me levanté encontrando su mirada de frente. No le hables así. Tus fracasos no son su culpa. Su rostro se retorció de rabia. Dio un paso más cerca, su pecho agitado. ¿Crees que eres mejor que yo? Sentado aquí sin nada actuando como si fueras algún tipo de viejo sabio. Eres patético. Por un momento, el aire se sintió cargado como si pudiera golpearme. Entonces Valentina entró desde el porche, sus ojos abriéndose ante la escena. ¿Qué está pasando?, exigió. La furia de Eduardo vaciló. Murmuró algo por lo bajo y salió furioso, Lucía siguiéndolo con lágrimas en los ojos. Valentina corrió hacia mí, su voz temblando. ¿Estás bien? Asentí aunque mis manos temblaban ligeramente. Estoy bien. Pero por dentro algo cambió. Su crueldad había alcanzado su punto máximo. Ya no eran solo palabras o demandas. Era violencia esperando suceder. Esa noche me senté en mi habitación con la carpeta abierta, los papeles extendidos sobre el escritorio como un mapa de todo lo que había soportado. La escritura, el contrato, la prueba. Miré la fotografía de Margarita, sus ojos tranquilos, su sonrisa suave. Es casi la hora, Margarita, susurré. Verán la verdad pronto. Al día siguiente, Tomás llegó con los documentos finales. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras los extendía cuidadosamente. Patricia no estaba en casa. Ricardo estaba arriba y Valentina merodeaba cerca mirando en silencio. Tomás golpeó los papeles con su bolígrafo. Una vez que firmes esto, es oficial. Los compradores están listos. El cierre será rápido. Tomé el bolígrafo, mi mano firme ahora, y firmé mi nombre. Roberto Martínez, propietario, vendedor. Cada trazo fue una liberación, cada letra, una declaración. Cuando terminé, Tomás me estrechó la mano firmemente. «Felicidades, Roberto, tomaste la decisión correcta». Cuando se fue, Valentina me abrazó fuertemente, su voz llena de asombro. «Realmente lo hiciste. Abuelo». Sonreí débilmente. Aún no ha terminado, pero pronto esa noche, Patricia notó las cajas apiladas en mi habitación. Entrecerró los ojos. «¿Qué haces con todo esto?» La miré con calma preparándome para qué, para el cambio. Me miró fijamente. La sospecha parpadeando en su rostro, pero no dijo nada. Se dio la vuelta bruscamente y se alejó. Sus tacones resonando contra el piso como disparos. Esa noche me senté junto a la ventana viendo las farolas parpadear a través del vecindario tranquilo. Mi corazón estaba firme, mi mente clara. La tormenta venía, y esta vez estaba listo para pararme en ella. Al día siguiente, Eduardo regresó de nuevo, esta vez más tranquilo. Su tono casi suplicante. Se sentó a la mesa con los hombros caídos. «Papá, no puedo hacer esto más, me estoy ahogando. ¡Por favor!». Solo esta vez. Lo miré por un largo momento. «Ya te he dado más de lo que sabes, pero no puedo seguir salvándote de ti mismo». Las lágrimas llenaron sus ojos, la ira mezclándose con la desesperación. «Así que simplemente vas a verme perder todo. Voy a verte valerte por ti mismo», dije en voz baja. Empujó su silla hacia atrás bruscamente y se fue sin otra palabra. Lucía se demoró de nuevo, sus ojos llenos de vergüenza antes de seguirlo afuera. Me senté allí solo, el silencio presionando, pero debajo de todo había una fuerza que no había sentido en años. Los papeles estaban firmados, las ruedas ya girando. Pensaban que podían empujarme fuera, pero pronto se darían cuenta de que nunca fue suyo para empezar. Esa noche, Valentina vino a mí, su voz suave. «Abuelo, cuando se enteren va a ser feo». «Lo sé», dije. «¿Estás lista para eso?» La miré, mi pecho apretándose tanto con orgullo como con tristeza. He estado listo por años. Me abrazó,
sus brazos apretados a mi alrededor, y la abracé cerca. La tormenta se estaba reuniendo, las nubes espesándose. Pronto caería la lluvia, y cuando lo hiciera, lavaría todo. Cerré los ojos y le susurré a Margarita una vez más. Aguanta, Margarita, la justicia viene. El día que se aceptó la oferta, el aire se sintió diferente, como si incluso la casa supiera que su destino estaba sellado. Caminé por cada habitación lentamente, dejando que mi mano rozara las paredes, los muebles, los rincones familiares desgastados por años de pasos. Cada crujido en la tabla del piso parecía más fuerte. Cada parche de luz solar derramándose sobre la alfombra más precioso. Este era mi hogar, el lugar en el que había vertido mi vida, y pronto ya no me pertenecería. Pero más que eso, ya no les pertenecería a ellos tampoco. Tomás llamó para confirmar todo. El cierre está fijado en 3 semanas, Roberto. Los compradores son sólidos. Serás libre de todo esto pronto. Su voz llevaba una finalidad que me tranquilizó. Le agradecí, luego colgué y me senté en la sala de estar tranquila. El reloj hacía tic-tac constantemente en la pared, cada segundo un tamborileo contando hacia atrás. Esa noche Patricia me confrontó de nuevo, su paciencia agotada. Irrumpió en la cocina donde estaba sentado con mi té, sus ojos llameantes. Te pregunté hace semanas, papá. Me has estado esquivando desde entonces. ¿Vas a pagar más alquiler o no? La miré con calma, la más leve sonrisa en mis labios. Lo sabrás muy pronto. Su mano golpeó contra la mesa. Esto no es un juego. No estás a cargo aquí. Ricardo y yo hacemos las reglas en esta casa. Encontré sus ojos sin pestañear. ¿Realmente crees eso? Su rostro se retorció con confusión e ira. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté lentamente, recogiendo mi taza y platillo, y pasé junto a ella sin otra palabra. Gritó detrás de mí, su voz elevándose, pero seguí bajando por el pasillo a mi habitación. Detrás de la puerta, me apoyé contra la madera, mi corazón latiendo con fuerza, mi respiración pesada. Pronto, la verdad se liberaría, y la tormenta ahogaría cada ilusión a la que ella se aferraba. A la mañana siguiente, Valentina se deslizó en mi habitación mientras empacaba otra caja. Me observó en silencio antes de preguntar, ¿ella lo sabe? Aún no, dije, sus ojos llenos de preocupación. Cuando lo sepa, va a explotar. Lo sé, dije suavemente cerrando la caja y sellándola con cinta, pero tiene que hacerlo. Durante los siguientes días, la sospecha de Patricia creció. Notó los libros faltantes en los estantes, las fotos desaparecidas del pasillo, las cajas apiladas cuidadosamente en mi armario. Exigió respuestas, pero no le di ninguna. Cada vez le decía que no se preocupara, que todo se arreglaría pronto. Su ira se agudizó, sus amenazas más fuertes, pero mantuve la calma. Ricardo mantuvo su distancia observando en silencio, pero sin decir nada. Siempre fue más cauteloso, menos conflictivo que Patricia, pero podía ver las preguntas en sus ojos cuando pasaba junto a mí en el pasillo. Las llamadas de Eduardo se volvieron frenéticas, su voz quebrada por la desesperación en los mensajes de voz. Dejaba a veces súplicas, a veces gritos. Apareció 2 veces más golpeando la puerta hasta que Patricia le gritó que se fuera. Me quedé en mi habitación, escuchando el caos, mi resolución endureciéndose con cada golpe de sus puños contra la madera. Una noche, Valentina se sentó conmigo junto a la ventana. Las cigarras zumbaban afuera, el aire cálido de verano entrando. Descansó su cabeza contra mi brazo. No quiero perder esta casa, susurró. Besé la parte superior de su cabeza. No estás perdiendo nada. Estás ganando la verdad, pero ¿a dónde irás? Estaré bien. Le dije que encontraría un lugar propio en algún lugar tranquilo. Estuvo en silencio por un rato. Luego asintió, aunque podía sentir la tristeza en sus hombros. Unos días después, Tomás llamó de nuevo. Nos estamos moviendo rápido. Roberto, el cierre puede ocurrir incluso antes. Prepárate.
Sentí una oleada de energía, un fuego elevándose en mí. El momento estaba casi aquí esa noche. Patricia me acorraló en la sala de estar. Su voz era aguda, sus ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay cajas en tu habitación? ¿Por qué llaman extraños aquí y preguntan por ti? La miré tranquilo y firme. Lo sabrás pronto. Tiró las manos al aire. Basta de tus acertijos, papá. Si no me das una respuesta esta noche, empezaré a hacer arreglos yo misma. Me recosté en la silla, cruzando las manos en mi regazo. Haz los arreglos que quieras. No importará. Su cara se sonrojó de furia. Abrió la boca para atacar de nuevo, pero Ricardo entró en la habitación. Su voz cautelosa. Patricia, tal vez deberías dejarlo por ahora. Se volvió hacia él, sus palabras agudas, pero él levantó las manos reacio a quedar atrapado en el medio. Salió furiosa, sus tacones golpeando contra el piso, el portazo de la puerta de su dormitorio resonando por toda la casa. Ricardo se demoró un momento, sus ojos encontrándose con los míos. Dio un pequeño asentimiento, luego la siguió arriba. Me senté allí en el silencio, la tensión aún vibrando en el aire, y sonreí débilmente. La tormenta estaba casi aquí. A la mañana siguiente, Manuel me saludó desde el otro lado de la calle. Mientras recogía el periódico, se acercó limpiándose el sudor de la frente. Escuché que podrías estar vendiendo, Roberto. ¿Es verdad? Levanté una ceja. ¿Dónde escuchaste eso? Se rió entre dientes. Las noticias viajan rápido por aquí. Alguien vio el letrero del agente inmobiliario en su auto. La gente tiene curiosidad. Sonreí débilmente. Tal vez no. El tiempo lo dirá. Manuel sonrió, dándome una palmada en el hombro. Si lo haces, te irá bien. Ese lugar vale una fortuna. Asentí, pero dentro mi pecho ardía tanto con satisfacción como con anticipación. Pronto los susurros serían realidad. Esa noche, Valentina me ayudó a llevar cajas al garaje. Me preguntó de nuevo si estaba seguro de si esto era lo que quería. Le dije que sí, que era la única manera que quedaba. Me abrazó fuertemente, lágrimas resbalando por sus mejillas. «No te mereces esto, abuelo», susurró. «Nadie se lo merece», respondí. La noche se estiró larga y pesada. Me senté en mi habitación con el papel extendido una vez más, el contrato firmado, la fecha de cierre fijada. Tracé mi nombre en la escritura, susurrando a la fotografía de Margarita. «Es casi la hora, Margarita. Finalmente entenderán quién soy. No un inquilino, no una carga. Su padre, el hombre que construyó esta casa. La tormenta se estaba reuniendo. Las nubes eran negras y llenas, presionando contra el horizonte, y podía sentir el trueno esperando en mi pecho, listo para sacudir la tierra bajo sus pies. La semana antes del cierre, el aire dentro de la casa se volvió pesado, como si todos pudieran sentir algo cambiando, incluso si no podían nombrarlo. Patricia se volvió más aguda, su tono cortante con cada palabra, y se movía por las habitaciones como si fuera dueña de cada centímetro de espacio. Ricardo mantenía su distancia callada y cautelosa, siempre escabulléndose cuando subía la tensión. Valentina se quedaba cerca de mí siempre que podía, sus ojos llenos de preguntas que era demasiado amable para hacer. Una noche, me senté a la mesa después de cenar, el reloj haciendo tic-tac ruidosamente en la pared. Patricia apilaba platos bruscamente en el fregadero, el agua corriendo más fuerte de lo necesario. Se volvió de repente, con la voz elevada. «Papá, necesito una respuesta esta noche. No puedo seguir esperando. ¿Vas a pagar más alquiler o no?» La miré con calma. «Ya está arreglado», frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Finalmente aceptaste mis términos? Significa que no tendrás que preocuparte por mí mucho más tiempo», dije suavemente. Su rostro se retorció de frustración. «No puedes seguir hablando en círculos. Esta es mi casa, mis reglas, y respetarás eso». Dejé mi tenedor y me puse de pie, encontrando su mirada sin pestañear.
¿Realmente crees que esta es tu casa? Sus ojos se entrecerraron, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. Por supuesto que lo es. Ricardo y yo pagamos por todo. Solo estás aquí porque te dejamos estar aquí. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí. Entonces pronto descubrirás lo equivocada que estás. Me miró fijamente, la confusión parpadeando en su rostro. Pero pasé junto a ella sin otra palabra. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era el tamborileo constante de la justicia acercándose. A la mañana siguiente, Tomás llamó con la confirmación final. Roberto, estamos listos. Cierre en 5 días. Los fondos se transferirán directamente. Todo lo que necesitas hacer ahora es empacar. Le agradecí y colgué las palabras resonando en mi pecho. 5 días. Eso era todo lo que quedaba entre la ilusión y la verdad. Esa tarde, Eduardo apareció de nuevo, su rostro pálido, sus ojos hundidos. Se parecía menos a un hombre y más a un niño que había perdido el camino. «¿Papá?», dijo en voz baja. «No tengo a dónde más acudir, por favor. Solo ayúdame esta última vez». Lo estudié. El hijo que una vez cargué sobre mis hombros. El niño que solía correr por el patio con las rodillas raspadas y una sonrisa salvaje. Ahora estaba sentado encorvado en mi mesa, su voz temblando. «No puedo, Eduardo», dije suavemente. Golpeó su puño en la mesa, pero el sonido carecía de la furia que una vez tuvo. «No entiendes. Perderé todo. Entonces tal vez sea hora de que aprendas lo que realmente significa todo», respondí. Me miró fijamente, con los ojos húmedos. Luego se levantó abruptamente y salió furioso. Lucía se demoró de nuevo. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. Lo siguió por la puerta cerrándola suavemente detrás de ella. Esa noche, Valentina vino a mí en mi habitación. Se sentó en el borde de la cama. Su voz apenas un susurro. «Tengo miedo, abuelo. Cuando se enteren van a estar furiosos». Puse mi mano sobre la de ella. A veces la verdad tiene que quemar antes de curar. Se apoyó contra mí, sus lágrimas humedeciendo mi camisa. «Solo no quiero perderte». «No lo harás», le dije abrazándola cerca. «No importa lo que pase, nunca me perderás». Los días pasaron rápidamente después de eso. Empaqué en silencio por la noche, sellando cajas de fotografías, libros y recuerdos. Patricia se volvió más sospechosa con cada día que pasaba, pero mantuve mis respuestas cortas, no dándole nada. La tormenta estaba casi aquí y pronto el trueno sacudiría su mundo. En la mañana antes del cierre, Patricia me confrontó una última vez. Se paró en la puerta de mi habitación, sus brazos cruzados, sus ojos agudos. «Papá, sé que algo está pasando. Me estás ocultando algo». Levanté la vista de la caja que estaba sellando. «Lo sabrás mañana». Su cara se sonrojó de ira. «Deja de jugar conmigo. No soy una niña». «No», dije en voz baja, «pero a veces actúas como una». Su boca se abrió en shock, pero antes de que pudiera responder, Valentina apareció detrás de ella. «Mamá, solo déjalo en paz». Patricia se volvió furiosa. «No te metas en esto, Valentina». Los ojos de Valentina brillaron. «No, lo tratas como si no fuera nada, y he terminado de verlo». El silencio que siguió fue eléctrico. Patricia miró a su hija, luego giró sobre sus talones y se alejó furiosa. Valentina se deslizó en la habitación y me abrazó fuertemente, su cuerpo temblando. «No me importa lo que pase mañana», susurró. «Estoy contigo». La abracé cerca a mi pecho, apretándose tanto con orgullo como con tristeza. «Eso es todo lo que necesito». Esa noche apenas dormí. Me senté junto a la ventana mirando la luz de la luna derramándose sobre el césped, escuchando la casa crujir a mi alrededor. Cada sonido se sentía como una despedida. Le susurré a la fotografía de Margarita una vez más. «Mañana, Margarita, mañana, verán». La mañana del día de cierre amaneció brillante y clara.
Me levanté temprano vestido con mi mejor camisa y llevé el sobre con los documentos finales guardados a salvo dentro de mi chaqueta. Patricia me miró con sospecha mientras servía mi café. ¿A dónde vas?, preguntó. Fuera, respondí simplemente. Frunció el ceño. ¿Fuera dónde? Lo sabrás pronto, dije, encontrando su mirada firmemente, su boca abierta para exigir más. Pero pasé junto a ella, el sonido de mis pasos resonando por el pasillo afuera. El aire era fresco, el cielo amplio e infinito. Subí al taxi que esperaba en la acera. El auto de Tomás siguiendo de cerca hacia la oficina. Los papeles se firmaron rápidamente, los fondos transferidos, las llaves entregadas. Estaba hecho así de simple. La casa en la calle de los Robles ya no me pertenecía, y ya no les pertenecía a ellos. Cuando regresé esa tarde, Patricia estaba esperando en la entrada. Sus brazos cruzados, su cara, una tormenta. ¿Dónde has estado? La miré con calma, el sobre todavía en mi mano, ocupándome de negocios. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué negocios? Le entregué el sobre. Me lo arrebató de la mano, abriéndolo de un tirón. Mientras sus ojos escaneaban los papeles, el color desapareció de su rostro. Ricardo salió detrás de ella, su ceño fruncido mientras tomaba los papeles de sus manos temblorosas. Valentina estaba cerca, sus ojos muy abiertos, pero firmes, ya sabiendo lo que contenían los papeles. El silencio se extendió pesado e insoportable, hasta que Patricia finalmente habló con su voz, un susurro de incredulidad. «¿Vendiste la casa?» «¿Sí?», dije uniformemente porque era mía para vender. Sus ojos se dispararon a los míos abiertos de par en par con shock. «¿Tuya?», asentí. «La compré hace 20 años. Cada factura que pensabas que cubrías, cada pago que pensabas que hacías ya era mío. Me trataste como a un inquilino en mi propio hogar. Pero ahora aprenderás lo que se siente perder el control». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El rostro de Ricardo se puso pálido al darse cuenta de la verdad. Valentina se acercó más a mí, deslizando su mano en la mía, su agarre fuerte y firme. Patricia finalmente encontró su voz, un grito roto desgarrándose de su garganta. «¿A dónde iremos? ¿Qué has hecho?». Encontré su mirada con calma, mi voz firme. «He hecho lo que me obligaron a hacer. He recuperado mi dignidad». La tormenta había estallado por fin. El trueno rugió en su silencio y la verdad colgaba pesada en el aire como la lluvia. El grito de Patricia resonó en la entrada, lo suficientemente agudo como para atraer a Manuel desde el otro lado de la calle. Miró con curiosidad, sus podadoras de setos congeladas en el aire, pero lo ignoré. El rostro de mi hija estaba pálido por el shock, sus labios temblando, su cuerpo sacudiéndose con la comprensión de que el suelo debajo de ella se había movido para siempre. Ricardo seguía escaneando los papeles, sus manos inestables como si esperara que las palabras cambiaran si las leía suficientes veces. Valentina se quedó a mi lado, su agarre en mi mano fuerte, su barbilla levantada desafiante. Patricia finalmente logró articular palabras, aunque su voz estaba ronca. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente vender la casa sin decirnos». La miré con calma. «Ya lo hice. Nunca fue tuya para empezar». Negó con la cabeza violentamente, lágrimas brotando en sus ojos. «Mientes. Has estado pagando alquiler. Me has estado dando cheques todos los meses. Si esta era tu casa, ¿por qué harías eso?» «Porque quería paz», dije suavemente. «Porque pensé que tal vez si te daba lo que querías, me dejarías quedarme con algo de dignidad. Pero presionaste. Seguiste presionando hasta que no me dejaste otra opción». Sus lágrimas se convirtieron en furia, su voz elevándose. «Nos traicionaste. Arruinaste todo. ¿A dónde se supone que debemos ir ahora?» Ricardo bajó los papeles lentamente, su rostro sombrío. «Patricia, es real. La escritura, las firmas, todo está aquí». Ella se volvió hacia él, su voz aguda. «¿No te pongas de su lado? Nos ha destruido». Ricardo levantó las manos, retrocediendo. «Solo digo lo que es. Él es el dueño.
Siempre lo fue. Valentina habló. Entonces su voz cortando a través del caos: no, mamá. Él no nos destruyó. Tú lo hiciste. Lo trataste como si no fuera nada, como si fuera una carga, y ahora estás enfrentando la verdad. No puedes culparlo por eso. Patricia se volvió hacia su hija, aturdida con la boca abierta por la incredulidad. Lo estás defendiendo. Después de lo que ha hecho. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Estoy defendiendo lo que es correcto. Nunca lo viste por quien es, pero yo sí. Y ahora todos lo hacen. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido distante de las podadoras de setos de Manuel, reanudando su corte constante. Patricia se cubrió la cara con las manos, sollozando mientras Ricardo caminaba lentamente de regreso a la casa. Valentina apretó mi mano, sus ojos fijos en su madre. Esa noche, la casa se llenó de un silencio asfixiante. Patricia se encerró en una habitación y Ricardo paseaba por la sala de estar, murmurando sobre lo que harían a continuación. Valentina se quedó cerca de mí, sentada a la mesa de la cocina con sus libros extendidos, pero sabía que realmente no estaba estudiando. Estaba haciendo guardia, lista para protegerme de su ira. Eduardo apareció justo después del anochecer, su auto chirriando en la entrada. Señora irrumpió por la puerta sin llamar con la cara salvaje. Su voz ya gritando: ¿qué demonios está pasando? Acabo de escuchar de Patricia. Vendiste la casa. Me senté con calma a la mesa, mis manos cruzadas. Sí. Su cara se puso carmesí, su cuerpo temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Estás loco! Nos has arruinado a todos. Me salvé a mí mismo, dije, uniformemente. Golpeó su puño en la mesa tan fuerte. La madera gimió. ¿Crees que esto es algún tipo de victoria? ¿Crees que esto te convierte en un hombre? No eres más que un viejo tonto egoísta que acaba de quemar a su propia familia hasta los cimientos. Valentina se puso de pie de un salto, su voz feroz. No le hables así. Eduardo se volvió hacia ella, su furia desbordándose. No te metas en esto, Valentina. No entiendes lo que ha hecho. Ella se paró frente a mí, sus manos cerradas en puños. Entiendo perfectamente. Finalmente se defendió después de años de ser tratado como basura. Deberías avergonzarte de ti mismo. La habitación crujió con tensión. Por un momento, pensé que Eduardo podría atacar. Pero Lucía apareció en la puerta. Su cara pálida, sus ojos rojos. Tiró de su brazo, su voz temblando. Eduardo, detente, solo detente. Se la sacudió pero retrocedió, su pecho agitado. Me miró fijamente, sus ojos llenos de veneno. «Te arrepentirás de esto», escupió, antes de salir furioso por la puerta, traqueteando en su marco. Lucía se demoró, sus ojos encontrándose con los míos. No había odio allí, solo tristeza. Asintió levemente, luego lo siguió afuera. El silencio regresó espeso y pesado. Valentina se sentó de nuevo a mi lado, sus hombros tensos, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Nunca te perdonarán», susurró. Puse mi mano suavemente sobre la de ella. No necesito su perdón, solo necesito mi dignidad. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, viendo la luz de la luna estirarse a través del césped, escuchando el zumbido distante del tráfico en la carretera. Cada crujido de la casa se sentía como una despedida. Mi mente repitió los gritos de Patricia, la furia de Eduardo, el desafío de Valentina. La tormenta había estallado y la lluvia estaba cayendo. Pero por dentro, sentí una extraña calma. La verdad estaba fuera. El peso que había llevado durante años se había ido. En las primeras horas de la mañana, me levanté y caminé por la casa una última vez. Toqué la barandilla que había pulido 1000 veces, el mostrador de la cocina, donde Margarita una vez horneó pasteles, la alfombra de la sala de estar donde Valentina había construido castillos de bloques cuando era pequeña. Cada recuerdo se aferraba a mí como un hilo, tirando de mi corazón. Pero sabía que era hora de dejar ir. Cuando salió el sol,
Preparé una cafetera y me senté a la mesa esperando. Patricia emergió, finalmente, sus ojos hinchados de llorar, su expresión dura. Se sentó frente a mí, su voz fría. «Has destruido a esta familia». Encontré su mirada firmemente. «No», la rebelé. Apretó la mandíbula, sus manos apretándose en puños. «No sé a dónde iremos, no sé qué haremos, pero espero que seas feliz». Bebí mi café, el sabor amargo conectándome a tierra. «No soy feliz, Patricia, pero soy libre». Me miró fijamente por un largo momento. Luego se levantó y se alejó. Valentina se unió a mí unos minutos más tarde, deslizándose en la silla a mi lado. Apoyó la cabeza en mi hombro, su voz suave. «Estoy orgullosa de ti, abuelo». Sonreí débilmente, pasando mi brazo a su alrededor. «Eso es todo lo que necesito». La tormenta había rugido y dejado escombros atrás. Pero mientras estaba sentado allí con Valentina a mi lado, sabía que había hecho lo que tenía que hacerse. La casa se había ido. La ilusión destrozada, pero mi dignidad estaba intacta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La mañana después de que estalló la tormenta, la casa se sentía como un campo de batalla. Cada rincón llevaba el peso de lo que se había dicho, la verdad colgando en el aire como humo que se negaba a disiparse. Patricia apenas me miró mientras irrumpía por la cocina, golpeando las puertas de los gabinetes, sus ojos rojos e hinchados por otra noche de insomnio. Ricardo estaba sentado en silencio en la sala de estar, mirando la televisión sin verla realmente, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Valentina se quedó cerca de mí, su presencia firme y cálida, el único ancla en una casa que se sentía lista para colapsar. El cierre estaba a solo unos días ahora, y Tomás había llamado para confirmar los detalles finales. «Todo está alineado, Roberto. Solo preséntate y está hecho. Los compradores están listos, el dinero está listo, los papeles están listos. No hay vuelta atrás ahora, no hay vuelta atrás». Las palabras se asentaron en mí con tanto peso como alivio. Había pasado años encogiéndome, dejándome disminuir en mi propio hogar, y ahora estaba parado más alto de lo que lo había hecho en décadas. Pero sabía que la parte más difícil aún estaba por delante. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los arces que bordeaban la calle, Eduardo regresó. Su camioneta rugió en la entrada, la grava escupiendo bajo los neumáticos, y saltó antes de que se hubiera detenido por completo. Lucía lo siguió más lentamente, su cara demacrada, sus ojos ya llenos de lágrimas. Eduardo irrumpió por la puerta principal, su voz retumbando. «¿Crees que eres inteligente, viejo? ¿Crees que vender esta casa te hace poderoso?» Apuntó con un dedo tembloroso hacia mí donde estaba sentado a la mesa de la cocina. «Todo lo que has hecho es destruir tu propia sangre». Me mantuve tranquilo, bebiendo mi café, mis manos firmes. Reclamé lo que era mío. Su cara se puso carmesí. «No eres nada sin nosotros. Nos necesitas. Siempre lo hiciste». Valentina se interpuso entre nosotros, su pequeño cuerpo temblando, pero su voz feroz. «No, tío Eduardo. Él no te necesita. Nunca lo hizo. Tú lo necesitabas a él». Los ojos de Eduardo se dispararon hacia ella, su rabia desbordándose. «No te metas en esto, Valentina. No entiendes». Ella no retrocedió. «Entiendo perfectamente. Lo usaron. Todos lo hicieron. Y ahora estás enojado porque finalmente dejó de permitirles». El silencio que siguió fue eléctrico. Lucía estaba en la puerta, sus labios temblando como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Ricardo se demoró cerca del pasillo, su cara pálida, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Patricia apareció en la parte superior de las escaleras, sus brazos cruzados, su cara, una máscara de furia. Eduardo dio un paso más cerca, su pecho agitado, su voz, un gruñido bajo. «¿Crees que esto ha terminado, papá? ¿Crees que vender esta casa resuelve todo? Solo has hecho enemigos de tu propia familia». Me levanté lentamente, mi silla raspando el piso. Por un momento,
Los años parecieron desvanecerse. Mi espalda recta, mis ojos firmes. Si decir la verdad me convierte en tu enemigo, entonces que así sea. Su puño se cerró, su cuerpo temblando de rabia. Pero Lucía agarró su brazo desesperadamente. Por favor, Eduardo, no lo hagas. Él se la sacudió, su voz quebrándose. Estaremos en la calle por su culpa. ¿Entiendes eso? No tendremos nada. La voz de Patricia resonó desde las escaleras, aguda y amarga. ¿Bien? Tal vez ahora verá lo que se siente ser abandonado. Valentina jadeó. Mamá, basta. Pero las palabras de Patricia solo alimentaron el fuego en los ojos de Eduardo. Se abalanzó hacia adelante, pero no me inmuté. El grito de Valentina dividió el aire, y Lucía se lanzó entre nosotros, sus manos presionando contra su pecho. ¡Basta, por favor! La habitación crujió con tensión, cada respiración pesada, cada movimiento agudo. Finalmente, Eduardo se tambaleó hacia atrás, su pecho agitado, sus ojos salvajes. Escupió en el piso, su voz temblando de rabia. «Te arrepentirás de esto. Todos y cada uno de ustedes», salió furioso Lucía siguiéndolo con lágrimas corriendo por su rostro. La puerta se cerró de golpe haciendo vibrar las ventanas, dejando la casa temblando en silencio. Patricia bajó las escaleras lentamente, sus ojos clavados en mí, su voz baja y venenosa. «Has destrozado a esta familia, papá. ¿Y por qué? Orgullo, dinero. Morirás solo en algún apartamento y a nadie le importará». Encontré su mirada firmemente, mi voz tranquila, mejor morir con dignidad que vivir como la carga de otra persona. Me miró fijamente. Su cara se retorció de furia, luego se volvió y salió furiosa a la cocina. El portazo de las puertas de los gabinetes resonó como disparos. Valentina tocó mi brazo suavemente, sus ojos llenos de lágrimas. «Abuelo, tengo miedo». La acerqué, abrazándola fuertemente. «No lo tengas. A veces la tormenta tiene que rugir antes de que el cielo se aclare esa noche». La casa se llenó de silencio de nuevo, pero era un silencio diferente ahora. No el silencio del miedo o la sumisión, sino el silencio de los finales. La verdad había sido dicha, las líneas trazadas, y no había vuelta atrás. Mientras yacía en la cama, mirando al techo, le susurré a la fotografía de Margarita una vez más. «Casi termina, Margarita. Mañana. Sabrán que es real». A la mañana siguiente, Patricia me acorraló en la cocina. Su voz era aguda, sus ojos llameantes. «Crees que has ganado, pero no lo has hecho. Te arrepentirás de esto, papá. Te arrepentirás cuando seas viejo y estés enfermo, y no haya nadie allí para cuidarte». Bebí mi café, tranquilo como siempre. Ya soy viejo, Patricia, y he estado enfermo con tu falta de respeto durante años. Pero eso termina ahora. Me miró con furia, sus manos temblando. Luego giró sobre sus talones y salió furiosa. Valentina entró unos minutos más tarde, sus ojos muy abiertos por la preocupación. «Está perdiendo el control», susurró. Asentí lentamente porque el suelo bajo sus pies se ha ido. Ese día, Tomás llamó de nuevo. «Roberto, los compradores quieren conocerte mañana. Les gustaría ver la casa una última vez antes del cierre. ¿Te sientes cómodo con eso?» Lo pensé, luego sonreí débilmente. «Sí, que vengan». Cuando colgué sentí una extraña mezcla de nervios y paz. Mañana la verdad no solo estaría en papel, estaría al descubierto, innegable, inmutable. Esa tarde, mientras el sol se ponía y las sombras se extendían por el césped, caminé por la casa una última vez. Cada habitación susurraba recuerdos. Cada rincón llevaba ecos de risas y tristeza. Hice una pausa en la sala de estar donde Margarita solía sentarse con su costura, en la cocina, donde Patricia una vez horneó galletas de niña, en el pasillo, donde Eduardo había colgado su camiseta de fútbol con orgullo. Todo eso pronto pertenecería a otra persona, pero los recuerdos seguirían siendo míos. Valentina me encontró parado en la puerta de la habitación de su madre, mirando las fotos enmarcadas en la cómoda.
Deslizó su brazo por el mío y se apoyó contra mí. ¿Estás listo?, preguntó suavemente. Asentí. He estado listo por años. Nos quedamos allí juntos mientras la última luz se desvanecía, la casa cayendo en la sombra. Mañana traería el ajuste de cuentas final. El día siguiente amaneció con una claridad nítida, el tipo de mañana donde el cielo parecía fregado por la noche. Cada color más nítido, cada sonido más fuerte. Me desperté temprano, el peso del momento presionando fuerte en mi pecho, pero debajo de todo había una resolución tranquila. Hoy, los compradores vendrían y con ellos, la verdad final. Me vestí cuidadosamente eligiendo la misma camisa a cuadros que Margarita siempre había dicho que me hacía lucir fuerte. La tela desgastada suave por años de uso. Me paré frente al espejo, mirando las líneas grabadas profundamente en mi rostro, y susurré suavemente: «Esto es para ti, Margarita». Abajo, la casa estaba inquieta. Patricia hacía ruido con los platos en el fregadero, el ruido fuerte y enojado. Ricardo estaba sentado en silencio en la sala de estar, sus ojos fijos en la televisión, pero sin mirar. Valentina merodeaba cerca de mí, su mochila colgada flojamente en su hombro como si no pudiera decidir si ir a clase o quedarse. Alrededor de las 10, sonó el timbre. El sonido fue agudo cortando a través del silencio. Patricia miró hacia allí con irritación, secándose las manos en un paño de cocina. Pasé junto a ella con calma y abrí la puerta. Tomás estaba allí profesional como siempre, su maletín en la mano y a su lado, una pareja joven con 2 hijos. El niño aferraba un camión de juguete, la niña, una muñeca con el pelo enredado. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraban más allá de mí hacia la casa. «Roberto», dijo Tomás cálidamente, «estos son los Harrison. Serán los nuevos propietarios una vez que todo esté finalizado». Me hice a un lado, haciéndoles un gesto para que entraran. La cara de Patricia se puso pálida mientras los veía entrar. «Nuevos propietarios», repitió con voz tensa. Tomás asintió cortésmente. «Sí, señora. Cerramos mañana. Solo un último recorrido». Los ojos de Patricia se dispararon hacia mí abiertos de par en par con incredulidad. «Lo hiciste. Realmente lo hiciste». Encontré su mirada firmemente. «Sí». Ricardo se levantó lentamente del sofá, su rostro sin color. «Esto no puede ser real. Es real». Tomás dijo con naturalidad, abriendo su carpeta para mostrar los papeles. «Todo está firmado, sellado y listo. Solo la transferencia final mañana». Patricia soltó un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad grito. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vender nuestro hogar?» Me volví hacia ella, mi voz tranquila, pero firme porque nunca fue tuyo. Fue mío desde el día que lo compré. Cada año, cada pago, cada ladrillo de este lugar fue mío. Y finalmente, elegí dejar de fingir. De lo contrario, los Harrison se quedaron incómodos en la puerta, sus hijos aferrándose a sus piernas. Tomás hizo un gesto cortésmente. «Quizás deberíamos mirar alrededor». Asentí, guiándolos a través de la casa. Sus voces eran suaves, respetuosas, pero cada comentario sobre la cocina espaciosa, el patio trasero soleado, la calle tranquila era como otro clavo en el ataúd de las ilusiones de Patricia. Ella nos siguió, su cara enrojecida, sus palabras saliendo a trompicones. «No pueden simplemente caminar por aquí como si fueran dueños. Este es mi hogar». La voz de Valentina resonó repentinamente aguda y clara. «No, mamá, es suyo. Siempre lo fue». Patricia se congeló, mirando a su hija como si la hubieran abofeteado. «Estás tomando su lado. Estoy tomando el lado de la verdad». Valentina dijo firmemente. Los Harrison terminaron su recorrido rápidamente, sintiendo la tensión. Tomás me estrechó la mano y me aseguró que todo se finalizaría mañana. «Felicidades de nuevo, Roberto», dijo cálidamente antes de irse con la familia mientras la puerta se cerraba. Patricia se volvió hacia mí, su voz estridente.
Has arruinado todo. ¿Sabes lo que has hecho? No tenemos a dónde ir. Tuviste años para construir algo propio, dije suavemente. En cambio, lo construiste sobre mí, y ahora esa base se ha ido. Su cara se retorció de rabia, se abalanzó hacia adelante, sus manos temblando. Me traicionaste, papá. Traicionaste a tu propia hija. Me mantuve firme, mi voz constante. No, Patricia. Me traicioné a mí mismo cuando dejé que me trataras como a un extraño en mi propio hogar. Hoy, recuperé eso. Tropezó hacia atrás como si la hubieran golpeado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo se movió para estabilizarla, su propio rostro, pálido y agitado. Valentina deslizó su brazo por el mío, su voz temblando, pero orgullosa. No les debes nada, abuelo. Ya no. La casa se sentía diferente después de que se fueron, como si el aire mismo hubiera cambiado. Las paredes parecían más ligeras, el peso levantado. Mañana, las llaves se entregarían, los papeles se firmarían y el capítulo se cerraría. Esa noche, el silencio fue espeso. Patricia se quedó en su habitación, sus sollozos amortiguados a través de las paredes. Ricardo paseaba por el pasillo, sus pasos pesados. Valentina se sentó conmigo junto a la ventana, su cabeza descansando contra mi hombro. La tranquilidad entre nosotros llena de palabras no dichas. ¿Tienes miedo?, preguntó suavemente. Lo pensé por un momento, luego negué con la cabeza. No, soy libre. Ella asintió, sus ojos brillando. Me alegro. Cuando se fue a la cama, me quedé junto a la ventana viendo la luz de la luna derramarse sobre el césped, escuchando los sonidos de la noche. Pensé en Margarita de nuevo, su risa, su calidez, su mano firme guiándome a través de los años. Ya casi está hecho, Margarita, susurré. Mañana nos vamos con nuestra dignidad. La mañana del día de cierre llegó brillante y nítida. Me levanté temprano, vestido de nuevo con mi mejor camisa, y metí el sobre final en mi chaqueta. Tomás estaba esperando afuera con su auto listo para llevarme a la oficina. Patricia me confrontó una última vez en la cocina. Sus ojos estaban huecos, su cara demacrada. Si haces esto, nunca te perdonaré, dijo en voz baja. La miré fijamente. El perdón nunca fue lo que necesité. El respeto sí. Y nunca lo diste. Se dio la vuelta, sus hombros temblando, y pasé junto a ella sin otra palabra. Valentina me encontró en la puerta, sus ojos muy abiertos, sus labios temblando. Iré contigo, dijo. Sonreí débilmente, rozando una mano contra su mejilla. Quédate aquí. Tienes una vida que vivir. Esto es mío para terminar. Sus brazos se envolvieron fuertemente a mi alrededor, sus lágrimas calientes contra mi cuello. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, susurré. Luego salí a la luz del sol cálida en mi cara y subí al auto de Tomás. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás a la casa una última vez. Las ventanas brillaban a la luz de la mañana. Los arces se mecían suavemente en la brisa, y sentí el peso de los años levantarse de mis hombros. En la oficina, el cierre fue rápido, las firmas suaves, los fondos transferidos. Tomás me estrechó la mano firmemente. Está hecho, Roberto. Eres libre. Salí al aire brillante de la mañana, mi pecho hinchándose con una mezcla de tristeza y triunfo. Había perdido una casa, pero me había recuperado a mí mismo, y eso valía más que cualquier ladrillo o viga. Cuando salí del auto de Tomás esa tarde, el peso en mi pecho se sentía diferente, más ligero, más libre, pero pesado. De otra manera, como llevar una bandera a través de un campo de batalla después de que la pelea había terminado. La casa se alzaba ante mí en la calle de los Robles, sus ventanas brillando bajo el sol brillante, el césped cortado, el porche barrido. Se veía igual que siempre, pero ya no me pertenecía, y ya no les pertenecía a ellos. Patricia estaba en el porche, sus brazos cruzados, su cara pálida y hueca.
Ricardo estaba sentado en los escalones, mirando hacia la entrada como si pudiera abrirse y tragárselo entero. Valentina se apoyaba contra la barandilla, sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, sus ojos clavados en mí. Caminé lentamente por el sendero, mis pasos firmes, mi cabeza alta. La voz de Patricia tembló cuando habló. Así que está hecho, dije simplemente. Sus labios temblaron, sus ojos rojos. Ni siquiera nos diste una oportunidad. La miré fijamente. Te di años, Patricia, te di todo. Y todo lo que me diste fue falta de respeto. Negó con la cabeza violentamente, lágrimas derramándose por sus mejillas. Nos has dejado sin nada. Suspiré, la tristeza presionando fuerte en mi pecho. Tuviste la oportunidad de construir algo propio. Elegiste no hacerlo. Ese no es mi fracaso, es el tuyo. Ricardo se levantó lentamente, su rostro cansado. ¿A dónde irás, papá? Lo miré con calma, a algún lugar tranquilo, algún lugar donde pueda vivir sin ser tratado como un extraño. Valentina dio un paso más cerca, sus ojos muy abiertos. No me vas a dejar, ¿verdad? Extendí la mano y toqué su mejilla suavemente. Nunca. Donde sea que vaya, siempre tendrás un lugar conmigo. Eres la única que me vio por quien realmente soy. Patricia soltó una risa amarga a través de sus lágrimas. Estás destruyendo a esta familia. No, dije suavemente. Me estoy salvando de ella. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el sonido de un auto pasando, sus neumáticos crujiendo contra el pavimento. Finalmente, me di la vuelta bajando los escalones, pasando el césped. Había cortado 1000 veces más allá de las flores que Margarita una vez plantó en el jardín. No miré atrás. Valentina me siguió por el sendero, su voz temblando. Abuelo, por favor déjame ir contigo. Negué con la cabeza sonriendo débilmente. No, cariño, tienes toda tu vida por delante. Este es mi camino para caminar. Se aferró a mí, sus lágrimas humedeciendo mi camisa. No quiero perderte, no lo harás, susurré. Me llevas contigo siempre. Besé la parte superior de su cabeza. Luego me alejé suavemente. Se quedó allí en la acera, sus ojos brillando con dolor y orgullo, mientras caminaba hacia el taxi, esperando en la acera. El viaje fue tranquilo. Las calles de la ciudad pasando en un borrón de casas y árboles, y recuerdos. Pensé en Margarita de nuevo, su risa resonando en mis oídos, su sonrisa brillante a la luz del sol. Susurré suavemente. Lo hicimos, Margarita. Lo recuperamos. El apartamento que alquilé era pequeño, solo 2 habitaciones en un edificio tranquilo cerca del borde de la ciudad. Las paredes eran sencillas, los muebles modestos. Pero cuando entré, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Nadie gritando, nadie exigiendo, nadie tratándome como una carga. Solo silencio, limpio y constante. Desempaqué lentamente, colocando la fotografía de Margarita en la cómoda, apilando mis libros cuidadosamente en el estante, colgando mi ropa en el pequeño armario. Cada artículo encontró su lugar. Cada recuerdo se asentó suavemente. Cuando terminé, me senté junto a la ventana con una taza de café y vi el sol hundirse bajo sobre los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, libremente. Los días pasaron tranquilamente. Caminaba al mercado por las mañanas, saludando a los vecinos que asentían amablemente. Me sentaba en el porche por las tardes, escuchando a las cigarras zumbar. Le escribía cartas a Valentina, largas cartas llenas de consejos y recuerdos y amor. Ella visitaba a menudo, su sonrisa iluminando el pequeño apartamento, su risa llenando las habitaciones de calidez. Patricia nunca vino. Ricardo nunca llamó. Eduardo dejó un solo mensaje de voz, su voz espesa de ira y amargura, pero lo borré sin escuchar hasta el final. Habían tomado sus decisiones y ahora vivían con ellas. Una tarde, Valentina me trajo una caja de fotografías que había salvado de la casa antes de que los compradores se mudaran.
Las extendimos sobre la mesa, riendo de los viejos recuerdos, llorando por los rostros que extrañábamos. La sonrisa de Margarita brillaba desde cada marco, su presencia llenando la habitación. Ella estaría orgullosa de ti, susurró Valentina, sus ojos brillando. Asentí con la garganta apretada. Espero que sí. Nos sentamos juntos en la tranquilidad. Las fotografías extendidas ante nosotros como un mapa de nuestras vidas, cada imagen un hilo atándonos a algo más grande. En las semanas que siguieron, me instalé en un ritmo. Las mañanas eran brillantes y pacíficas, las tardes llenas de pequeñas tareas, las noches tranquilas, la tormenta había pasado, y aunque los escombros permanecían, había salido de ella entero. A veces pensaba en Patricia, en Ricardo, en Eduardo. Me preguntaba si se arrepentían de sus decisiones, si yacían despiertos por la noche pensando en lo que habían perdido. Me preguntaba si me culpaban o si en el fondo sabían la verdad. Pero ya no llevaba el peso de sus juicios. Llevaba solo mi propia dignidad, y eso era suficiente. Una noche, mientras el sol se ponía en rayas de oro y carmesí, Valentina se sentó a mi lado en el porche. Se apoyó contra mi hombro, su voz suave. ¿Alguna vez extrañas la casa? Lo pensé por un largo momento. Extraño los recuerdos, pero la casa en sí, no. Nunca se trató de las paredes o el techo. Se trataba de la vida que construimos dentro de ella, y esos recuerdos no se pueden vender. Sonrió débilmente, sus ojos brillando. Me alegro de que finalmente te defendieras. Yo también, dije en voz baja. Las cigarras zumbaban, la noche se asentaba, y sentí una profunda calma lavarme. La historia había terminado, el capítulo cerrado, pero las lecciones permanecían. Había sido traicionado, disminuido, tratado como nada, pero lo había recuperado. Les había mostrado quién era y al final, eso era todo lo que importaba. Mientras miraba la luz que se desvanecía, le susurré una última vez a Margarita. Somos libres, Margarita. Finalmente somos libres. Gracias por ver y suscríbete ahora para no perderte los próximos videos sobre venganza familiar, traición familiar y drama familiar que te inspirarán y conmoverán.